en procesos de familia y laborales. Sus ejes temáticos son perspectiva de género en regímenes patrimoniales, uniones convivenciales y sucesiones, el cuidado como categoría jurídica y su impacto en la distribución de bienes y responsabilidades, derechos del trabajo bajo una mirada de equidad, violencia de género en el ámbito laboral. La doctora Guillermina Gamberg, secretaria de la Fiscalía número 2 en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, será quien modere este panel. Asimismo, presentamos a la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza y doctora honoris causa por la Universidad de Buenos Aires. A la doctora Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, y al doctor Carlos Goggi, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil, número 91 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por seguir llenando el salón a esta altura de la tarde. Este panel será un poco más breve, pero no por eso menos bueno, así que si breve y bueno no es bueno. En lo personal, simplemente extender mis agradecimientos a las autoridades de los organizadores, al Consejo de la Magistratura, al Centro de Justicia para la Mujer, por supuesto a la red de sus autoridades. Y bueno, vamos a presentar a la doctora Kemmelmacher Carlucci, que va a ser nuestra primera expositora. Me honra presentarla. La doctora es jueza de la Suprema Corte, fue jueza de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza entre el año 1984 y el año 2010, integrante también de la comisión redactora del anteproyecto que llevó a ser el Código Civil y Comercial de la Nación, galardonada en el año 2016 con el premio CONEX de Brillantes en Humanidades, y doctora honoris causa también de la Universidad de París 12 y Montpellier de Francia y de La Habana, Cuba, y de diversas universidades de nuestro país. La doctora es todo suyo, doctora. Muy buenas tardes. Por supuesto, yo también agradezco esta invitación. Den por reproducidas todos los agradecimientos anteriores. Bueno, este panel está dedicado, como han escuchado ustedes, a ver cómo juega la perspectiva de género en otras áreas, especialmente el derecho de familia y el derecho laboral. Y a mí me pareció que lo importante era ver cómo podía entrar en conflicto esta perspectiva de género con otros intereses que también en el derecho de familia, en el derecho privado en general, aparecen como intereses superiores. Así que voy a dedicarme a eso. Antes que nada, permítanme hacer un pequeño homenaje a quien fue la primera rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, después de muchos años en los que la universidad nunca había tenido una rectora mujer. La hemos perdido la semana pasada, así que quiero nominar. Bueno, ¿por qué este tema? Especialmente en esto que les mostraba yo, el conflicto, que sobre perspectiva de género hemos estado hablando toda la tarde, pero ¿por qué aparecen los conflictos en estas perspectivas? Bueno, quizás si miramos un poquito atrás y a otros lados, podemos entender mejor esto. Por ejemplo, la Corte Suprema de Bangladesh, en agosto del 2019, esto no fue en el medioevo, ¿no? Hace muy pocos años. 5 años fueron necesarios para que la Corte de ese país declarara que era inconstitucional una norma que dice que cuando te vas a casar no declarás si sos soltera, viuda, casada, sino si eras virgen. Entonces, un país en lo que por años y años estuvo vigente una norma jurídica, no una costumbre, no una práctica, algo que viene del derecho. Pero la mujer cuando se iba a casar tenía que declarar si era virgen. 5 años lucharon las mujeres para que esa
sentencia fuese declarada y esa norma fuese declarada inconstitucional. Al lado de eso, encontramos también otras decisiones que la norma puede estar diciendo una cosa y puede ir muy avanzada en el derecho de la familia, como puede ser el matrimonio, como recién dije, pero que vienen los entornos y las prácticas de las que se ha hablado aquí antes a ponerle una valla a una ley que puede ser progresista. Por ejemplo, en Egipto, muy bien, dictaron una ley que prohibió la mutilación genital femenina, pero el tribunal declaró inconstitucional esa norma de prohibición. Una cosa loca. ¿Y por qué la declaró inconstitucional? Con el argumento, estos eufemismos que se suelen usar, que la disminución del placer sexual da a la mujer más posibilidad de casarse en una sociedad en la que muchas mujeres no tienen otra alternativa económica que no sea el matrimonio. Entonces, esto me hace acordar acá muchas veces cuando los jueces citan el interés superior del niño para reventarlo al chico. Aquí parece lo mismo. Bien, y hablando de esto, que es prácticamente, o sea, reconocido internacionalmente una tortura, fíjense, en los Estados Unidos, en el año 1996, muy bien, el Congreso norteamericano dice, averigüemos en qué países hay mutilación femenina y que le estamos dando dinero a esos países para no darles más dinero. Muy bien, no le vamos a dar dinero a los países donde hay mutilación femenina. ¿Pero qué pasó? Un número muy importante de médicos objetó esa medida sosteniendo que era intervenir en la vida íntima familiar. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que podemos tener normas muy importantes, como las que se han hablado, pero también las prácticas de las que se han hablado son trascendentales para que esto sea efectivo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Y por favor no crean que estoy haciendo ni publicidad ni a favor ni contra de la guerra, soy una pacifista nata, todos me conocen como pacifista, pero ¿cuántos años hace que la ONU está denunciando que los talibanes no dejan a las niñas ir al colegio? Es una vergüenza internacional. Saben que en varios países, especialmente en Irán, las niñas pueden terminar la escuela primaria, pero no pueden ir al colegio secundario. Entonces, una cosa espantosa. Incluso a una noticia que quizás menos difundida, que una mujer no se puede subir a un avión en Irán si no va acompañada de un hombre que la acompañe para poder viajar y para poder trasladarse. Entonces, este equilibrio que nosotros estamos buscando, muchas veces esa autonomía que aparece en el título de este congreso, me pueden decir, pero es que estas mujeres van vestidas así porque quieren. ¿Es lo que les gusta? Bueno, yo si es lo que les gusta, yo no soy quien para decirles vístanse de otra manera. Sigan vestiéndose así, no tienen ningún problema, esperen al médico así, todos tienen derecho a hacer eso. Lo que no tienen derecho es a prohibirle a la mujer que se vista de otra manera. La que se quiere vestir así, no, ningún problema. Bueno, entonces el tema es, ¿y por casa cómo andamos? Porque ustedes pueden estar pensando, bueno, eso, muy lejos, una guerra lejana, una mujer lejana. No es así. En un mundo en el que estamos tan interconectados y en los que las mujeres tenemos que ser solidarias con otras mujeres, ese es un argumento que no va, por lo menos, no va para mí. Bueno, entonces, ¿por casa cómo andamos? En casa estamos llenos de declaraciones. Por ejemplo, el Superior Tribunal de Jujuy dijo en el año 2019 una frase muy bonita. Dice, si no se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres. Ya que no basta contar con legislaciones supranacionales, hay que incorporar una declaración fantástica. Una sentencia de un Superior Tribunal de Provincia que dice expresamente eso. También tenemos en provincia de Buenos Aires, esta Cámara también muy prestigiosa,
La perspectiva de género no es una moda, no es un consejo, no es una corriente ideológica, o sea, sentencias que hablan de la perspectiva de género y de la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el derecho de familia, en el derecho laboral, declaraciones hay a montones. Ahora, a la hora de decidir cómo funciona esto, ¿qué quiere decir tener perspectiva de género? México tuvo que dictar un protocolo que después corrigió y mejoró por todas las condenas que tuvo por violencia contra la mujer de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ese protocolo con las mejoras puede servirnos a nosotros para saber qué tenemos que hacer en la sentencia cuando tenemos que resolver. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dice ese protocolo? Primero tenemos que analizar el contexto de los hechos y los derechos reclamados. ¿No? O sea, no es cuestión de empezar un juicio, esto hay que juzgarlo con perspectiva de género. Mal, una sentencia no puede empezar así. Una sentencia tiene que empezar diciendo cuáles son los hechos, cuál es el derecho que está implicado, y ahí vamos entonces a empezar a ver si vamos a necesitar aplicar esa perspectiva. ¿Y cómo vamos a saber si tenemos que aplicarla? Porque tenemos que identificar si existen realmente, en este caso, relaciones de poder, qué roles, qué estereotipos de los que nos ha hablado aquí la doctora García también hoy, los mitos, los prejuicios que puedan surgir, detectarlos, si en este caso aparecen. Tercera, ubicar a las partes procesales en esa categoría sospechosa. ¿Integran alguna de esas categorías sospechosas? Una vez que hemos hecho eso, ahí empezamos a examinar la prueba, de la que se ha hablado antes de acá. Luego, vamos a analizar la normativa, lo que nosotros llamamos la subsunción de todo eso de hecho en las normas. Luego de ahí, hay que elaborar la decisión, y ahí, cuando elaboro la decisión, ahí también entro dentro de esto que se llamó acá igualdad real, etcétera, etcétera. Y la posibilidad de efecto pedagógico orientado a la transformación cultural y a la no continuidad de conductas discriminatorias. O sea, hay una declaración expresa de que los jueces podemos transformar la realidad. No se trata de que el juez dicta la sentencia y se desentienda. No, el juez también tiene que entender que esa sentencia que está dando puede servir, puede llegar a servir para esa transformación. Entonces, ¿eso qué significa? Por supuesto, después de todo como hemos visto, esta pregunta es ridícula. No significa dictar sentencia siempre a favor de la mujer. Pero, en materia penal, que aquí se ha hablado, se han dicho algunas cosas que por eso le puse ahí una afirmación para debatir. Yo, discúlpame, pertenezco a quienes se formaron en ese derecho penal liberal, en el que sigo pensando que el proceso penal, para no entrar en un punitivismo absurdo y autoritario, tiene que respetar las garantías del proceso penal. Por eso, cuando veo algunas expresiones de gente que en general comparto sus ideas, pero por ahí alguna frase que se desliza que me deja un signo de interrogación. Por ejemplo, esta. El derecho procesal antidiscriminatorio exige morigerar el principio en razón del cual es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Ustedes saben que el principio de inocencia, sobre el cual se ha sentado todo el derecho penal liberal, es él. Entonces, acá dice que este derecho procesal antidiscriminatorio exige morigerar ese principio. Una sociedad activamente igualitaria requiere que la mayor cantidad posible de actos discriminatorios sean castigados y está dispuesta para ello a aumentar el riesgo de que los tribunales dicten sentencias injustas frente a perjuicios no cometidos. No, yo no suscribo esto. Quiero decirles que no lo suscribo y creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque si decimos esas cosas nos ganamos muchos enemigos, y realmente es un argumento que en estos tiempos de backlash, donde todo nos está volviendo, decir semejante cosa, ¿has visto? No vi nada. Bueno, entonces, frecuentemente en materia de familia, como les digo, casi todas las sentencias, cuando hablan de compensaciones económicas,
dicen, esto hay que verlo bajo la perspectiva de género, las mujeres, de las sociedades patriarcales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí en materia de compensación económica es muy frecuente que vamos a ver esto de la perspectiva de género. No todos los jueces siguen este protocolo de México que yo les dije, pero sería muy conveniente que lo hagan. Sería muy conveniente que lo hagan porque si no aparecemos como que las compensaciones económicas son algo casi automático frente a las familias que se generaron bajo ese famoso patriarcado. Y no siempre es así. No siempre es así porque quizás aquella vieja comunidad de gananciales dejó a esta mujer, cuando se produce la disolución del matrimonio, en una posición muchísimo mejor que la que tenía cuando se casó. Entonces, hay que acostumbrarse que cuando yo digo perspectiva de género, tengo que hacer este esfuerzo de ir siguiendo todos estos pasos que yo les mencioné. Cuando disuelvo una unión convivencial, también es muy frecuente la sentencia dice tener la perspectiva de género, igual argumentación. Y ni que hablar de los casos de violencia contra la mujer, contra lo que se ha estado hablando aquí toda la tarde. Ahora planteo un caso difícil. Por ejemplo, perspectiva de género contra, por llamarlo de alguna manera, versus interés superior del niño. Esto se plantea muy frecuentemente cuando la mujer dice: yo tengo la posibilidad de desarrollarme mi profesión en Perú. El chico vive acá, tiene su centro de vida acá, vale por acá, ¿verdad? Entonces ella dice: sí, pero es que la perspectiva de género, ¿por qué? Y el otro le dice: el interés superior del niño. Aquí está su familia, están los tíos, están los primos, están el padre, etcétera, etcétera. Pero yo quiero, estos son casos muy frecuentes, quiero poner para dejarles el signo de interrogación a ustedes los casos que realmente son los que muestran hasta dónde las mujeres somos diferentes. Las personas que nacemos con órganos femeninos todavía somos las únicas que nos quedamos embarazadas. Y los problemas que generan los embarazos son problemas típicos de las mujeres. Entonces voy a cerrar esto con un caso típico de un problema de mujeres. Bien se ha dicho que una niña embarazada es una niña violada. No hay posibilidad de un consentimiento válido ahí. Entonces veamos la incomprensión de algunos organismos administrativos frente a este tema. Ustedes saben que cuando se dictó la 26061, esa es una ley eminentemente desjudicializadora. Se pensó que los jueces éramos los que violentábamos los derechos de los niños. En cambio, los organismos administrativos son los que defienden. Y eso no es así. No todos los jueces eran destructores de los derechos de los niños, ni todos los organismos administrativos son grandiosos para los niños. Aquí es quién es quién. ¿Quién ejerce la función? ¿Quién es este juez? ¿Quién es este asesor? ¿Quién es este que está trabajando acá? Y el caso que les voy a plantear lo dejo con un signo de interrogación por esta misma razón. ¿Acá qué pasó? Una niña nace en Cosquín, prematura, a su vez de una muy joven madre. Ella, como tantas niñas que son violadas en sus casas, dice: yo no quiero abortar, pero este niño lo quiero dar en adopción. Pero por favor, no en mi entorno familiar. Nosotros tenemos una norma que viene de la Convención, que la tenemos en el Código Civil y Comercial, etcétera, que cuando un niño, antes de darlo en adopción, vamos a intentar dejarlo dentro de la familia. Pero aquí se plantea la perspectiva de género contraria a ese principio abstracto de que el niño está mejor en su familia biológica. ¿Por qué? Porque esta niña dice: yo quiero que mi hijo esté en adopción, pero ustedes no me citen a nadie en mi familia, porque a mí me han abusado dentro de mi familia. Mi mamá mira para un lado y el otro. ¿Qué característica específica tuvo este caso? Porque lo que les estoy contando es muy frecuente. Pero ¿qué tenía de peculiar este caso? Este caso tenía de peculiar que el niño nace prematuro y nace con una gran discapacidad, encima de todo. Las grandes vulnerabilidades. La madre violada, el niño que nace prematuro, que nace enfermo, que nace con discapacidad. Pónganle todas las vulnerabilidades que se le hagan acá. Entonces, el juez escucha a esta joven madre que ha sido abusada dentro de su propia familia
y que dice, esa regla del Código Civil y Comercial, esa regla de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que presume que el niño se va a quedar mejor dentro de la familia biológica, no es una regla absoluta. Por lo tanto, vaya para afuera, respéteme a mí, que no puedo estar viendo todos los días de mi vida ese fruto de la violación acá al lado mío todos los días. El juez le dice sí. ¿Pero qué pasó? Le dice sí y lo pasa a una familia de abrigo. Sin buscar a la familia, como dice el 607, respetando esa voluntad. Pero, ¿qué hace la autoridad administrativa? La autoridad administrativa, en contra de lo que dice el juez, encuentra que dentro de esa familia hay un tío y una tía muy amorosos, que cuidan a ese niño con discapacidad, que cuidan a ese niño. Y pasan los meses, y van pasando los meses. Y llega un momento que cuando queremos decirle, esta va a ser la familia que vamos a elegir del circuito de adopción normal, la autoridad administrativa le dice al juez, este niño hace meses y meses, y ya está llegando el año, que está con el tío y la tía. ¿Y qué hace el juez ahí? La autoridad administrativa le está diciendo, mire, escúcheme, este es un niño con discapacidad, usted no va a encontrar familias muy... Estos son tíos amorosos, ¿cómo se los sacamos? Y lamentablemente, el tiempo dicta sentencia. La sentencia no la dicta la perspectiva de género, la sentencia no la dicta los convenios internacionales. Y el juez le dice, lamento muchísimo, yo te quería respetar a vos, pero ahora no puedo. Lo único que puedo hacer por vos es darte apoyo psicológico. Y esta niña quedará toda la vida con ese hijo nacido de un abuso familiar dentro de la familia. Esperemos que ese niño con discapacidad esté bien cuidado por esos tíos, pero esta es la realidad. Entonces, por favor, no pensemos, todos los jueces son buenos, todos los jueces malos, el poder administrador es el que sirve, el poder administrador es el que sirve. Casos. El Código Civil y Comercial, que ahora nos quieren modificar, empieza diciendo los casos, que fue lo que hablamos también en la mesa anterior. Así que pensemos en esta perspectiva de género, cuando puede llegar a entrar en conflicto con otros intereses que también son muy valiosos, pero pensemos sobre todo en un sistema de justicia eficiente, porque sin eficacia no hay nada. Gracias. Desde diciembre del año 2012 y presidenta del Curso Tribunal desde el 2015. Actualmente se desempeña como presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y de la Función Judicial y de la Asociación de Magistrados de Tucumán. También es coordinadora de género de la Federación Latinoamericana de Magistrados y secretaria de estudios de la Unión Internacional de Magistrados. También es titular de la asignatura Contratos de la UNT. Todo suyo, Marcela. Bueno, muchas gracias. Los agradecimientos de rigor, en primer lugar a todos los organizadores, pero en particular nosotros tenemos dentro de nuestra estructura de la Federación Argentina de la Magistratura a quien preside la red, a Cari Estefanía, así que le agradezco a Karina y a todo el equipo. Nosotros, desde que soy presidenta de la FAM, no solo por afinidad, sino porque tenemos un compromiso institucional, venimos trabajando, fortaleciendo nuestros vínculos con la red, así que bueno, muy orgullosa, muy feliz de eso, y por supuesto que siempre estamos ahí bancando las luchas que tiene y que hace la red por todas y por todos. Bueno, no podía hablar de familia, porque la verdad que va a ser una descarada yo si hablaba después de Aida respecto de familia, pero sí hablar de la mujer y el trabajo bajo una mirada de equidad. Quería comenzar, vamos a ver, ahí, a ver si... ¿Está? ¿Pasa? Ah. Bueno, quería empezar con este relato. Dice, en épocas remotas,
las mujeres se sentaban en la proa de la canoa y los hombres en la popa. Eran las mujeres quienes cazaban y pescaban. Ellas salían de las aldeas, volvían cuando podían o cuando querían. Los hombres montaban sus chozas, preparaban la comida, mantenían encendidas las fogatas contra el frío, cuidaban a los hijos y curtían las pieles de abrigo. Así era la vida entre los indios Onas y los Yaganes, en la Tierra del Fuego. Hasta que un día los hombres mataron a todas las mujeres y se pusieron las máscaras que las mujeres habían inventado para darles terror. Solamente las niñas recién nacidas se salvaron del exterminio. Mientras ellas crecían, los asesinos les decían y repetían que servir a los hombres era su destino. Ellas lo creyeron, también lo creyeron sus hijas y las hijas de sus hijas. Bueno, quería comenzar con esto de Eduardo Galeano. Él toma, este relato se centra en algunas cuestiones. En primer lugar, que quienes tenían en los tiempos antiguos el dominio éramos las mujeres. Quienes dominaban la sociedad eran las mujeres. Las mujeres, para prevenirse, para ahuyentar a los hombres, se ponían máscaras para que los asusten. Hasta que un día los hombres se dan cuenta de lo de las máscaras, lo que hacen es matar a todas las mujeres, y después de matar a todas las mujeres, ellos se adueñan de las máscaras. Matan a todas las mujeres menos a las más chiquititas, a las recién nacidas. Y les hacen creer a esas niñitas que su único destino era servir a los hombres. Entonces, Galeano toma este relato para explicar el origen del patriarcado. Y fíjense ustedes que en esto se toma, si nosotros lo analizamos, vemos cómo estas estructuras, las estructuras del poder, son estructuras que se consolidan naturalmente, culturalmente por el paso del tiempo. Y además, también las desigualdades se transfieren. Estas desigualdades se naturalizan, las naturalizamos. Y fíjense ustedes cómo los niños aprenden lo que nosotros enseñamos. Bueno, pero ¿qué pasa en las sociedades modernas? No solo en estos relatos. En las sociedades modernas nos encontramos que hay una igualdad formal frente a una desigualdad en la vida real. Tenemos la Constitución, los tratados internacionales, tenemos leyes por todos lados que hablan de la igualdad, pero cuando nosotros nos vamos ya a qué es lo que pasa en nuestras vidas cotidianas, nos damos cuenta con que esa igualdad no existe. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que trabajamos, hacemos todo en pie de igualdad, pero no tenemos las mismas, hay desigualdad en las prácticas, hay desigualdad en las estructuras, hay desigualdad en las oportunidades. Entonces, esa igualdad real de oportunidades y esa igualdad de trato realmente tiene un camino muy largo por recorrer. Porque, si bien es cierto, esto es lo que les decía, hay habilidades, incumbencias e intereses que son iguales y en donde estamos en pie de igualdad, pero todavía tenemos muchas barreras condicionantes para que esa igualdad efectivamente se dé. Y no solo con los indios Onas, sino que también tenemos algunos patrones culturales que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo. Si nosotros nos vamos al Tercer Reich, ahí teníamos las 3K, decía que las mujeres estábamos, ¿para qué habíamos nacido las mujeres? Para cuidar a los chicos, para cocinar, y además de cocinar, para ir a la iglesia. Entonces, ese modelo es un modelo lleno de prejuicios, es un modelo que, a pesar del marco normativo que tenemos un marco normativo que también opera como anclaje, porque las mujeres en ese modelo del normativo, también en eso somos considerados un sujeto o unos actores o unos sujetos que no somos principales dentro del derecho laboral. Bueno, por supuesto traía algo de la OIT, porque la OIT habla mucho de la paridad de género. Y en la paridad de género dice, no solo es un principio de justicia social, es una obligación que tenemos, no se trata de un gasto, se trata de una inversión, y hay varias recomendaciones por parte de la OIT y declaraciones que hablan de la paridad de género. Tenemos que la declaración del centenario del año 2019, que dice que se establece que formalmente se alcanza la igualdad, para alcanzar esa igualdad de género, es fundamental esa igualdad para el futuro del trabajo y de la justicia social.
y que es lo único que nos puede permitir un crecimiento inclusivo. El informe de las mujeres de gestión empresarial, con datos estadísticos, dice que los consejos de administración en donde hay paridad de género son consejos en donde primero hay un crecimiento macroeconómico mucho más importante y por otro lado también hay una mayor resiliencia a las crisis que se presentan dentro de las estructuras. El plan de acción de la OIT para la igualdad de género también dice, hay un documento tendiente a justificar por qué la paridad de género no es una cuestión de derechos humanos, sino que la cuestión de género es una necesidad de la macroeconomía y para que las naciones sean sostenibles. Y por último, el convenio 190, la recomendación 206, también habla de los entornos, de la importancia que tienen los entornos laborales, los entornos igualitarios y paritarios. Bueno, pero ¿cómo podemos, dentro de cuánto tiempo vamos a alcanzar la paridad de género? En 2 siglos, dicen. ¿Pero por qué vamos a alcanzar en 2 siglos la paridad de género? Porque hay brechas salariales, los hombres cobran un 30% más en toda la región, porque además el liderazgo de las mujeres, solamente un 30% de las mujeres ocupan cargos jerárquicos, están en la pirámide o en la cúspide de los cargos jerárquicos, y porque en los trabajos de cuidado, que son los que no se remuneran, las mujeres hacemos 3 horas más de trabajo no remunerado que cualquiera de los hombres. Entonces, esta brecha, en 2 siglos, yo les diría que puede ser dentro de un poquitito más. Bueno, la OIT promueve la paridad de género. La Argentina, algunas de estas recomendaciones, algunos de estos convenios, los ha ratificado, a otros no. Hay el convenio número 100, que es igualdad de remuneración por igual trabajo. Nosotros tenemos en la Constitución, en la ley de contratos de trabajo, y está también ratificado, pero sabemos que efectivamente no se hace siempre, la erradicación de la discriminación en los empleos y en la ocupación también está ratificado en el año 1968 y también está en la Constitución Nacional en el artículo 16. La corresponsabilidad en materia laboral, también en el convenio 156, también ha sido ratificado por la Argentina. No ha sido ratificado por la Argentina la protección de la maternidad, ese no ha sido ratificado, y el 190, que es bien importante en materia de eliminación de la violencia, ha sido ratificado y entró en vigencia en el año 2022. Pero, ¿qué hace la OIT? Dice, no solamente es importante, son las recomendaciones más, sino que dentro de nuestra estructura también hay que tratar o intentar que haya paridad en las representaciones de quienes van a la OIT. Pero, ¿qué pasa en la Argentina? Si nosotros vemos qué es lo que pasa en la Argentina, nos encontramos con esto. ¿Quiénes defienden los derechos de las trabajadoras? Una CGT que está integrada en su mesa de conducción, toda por hombres. A pesar de que el sindicalismo y la ley Malarro y demás habla del cupo femenino, ¿qué es lo que ocurre? Miren la mesa. En esa mesa todos hombres, una sola mujer creo que hay. No, me mareo, no hay, ni siquiera. Bueno, ¿y qué pasa? Hay una ley de paridad de género, que ha superado la del cupo, pero en la paridad de género nosotros lo vemos en materia legislativa, ¿qué es lo que ocurre? Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestra casa? Y ahí nos hemos puesto de acuerdo. Por casa, ¿cómo andamos? Y por casa, ¿cómo andamos? Es que nosotros tenemos esta imagen, por casa, ¿cómo andamos? Tenemos 3 hombres que ocupan los principales cargos en materia judicial. Y si nosotros, o sea, 2 mujeres han abandonado, han dejado la corte, una por fallecimiento, otra por jubilación, y los proyectos, las posibilidades que se han enviado es que mandemos hombres a la corte. Nunca se ha hablado de mujeres en la corte con seriedad. Procurador, hombre. Se fue Estela Maris Martínez. ¿Quién lo reemplaza? Un hombre. Entonces, ¿cuáles son esos signos o esas señales de alerta? Esas señales de alerta es que cuando hay un hombre en la cabeza, todo se derrama hacia abajo, sin que tengan en cuenta esto, los derechos de las mujeres, la perspectiva de género. Es mucho más difícil para nosotros pelearlas o lucharlas desde abajo que si estuviéramos en algún cargo o en algún lugar de poder. Entonces, si vamos a que el mapa de género, yo pensaba que Mario lo iba a hablar, el mapa de género, vemos que las máximas autoridades de la justicia argentina
son hombres, solo un 30% ocupan los superiores tribunales, solo un 30% de mujeres ocupan los superiores tribunales. Entonces, la pirámide, si bien es cierto que está constituida por mayor cantidad de mujeres, cuando se va hacia arriba, ¿quiénes son? Hombres, solo un 30%. Y si hablamos de presidenta de los superiores tribunales, solamente un 8%. Entonces, esto no sería tan problemático si nosotros no analizásemos cómo impactan esas políticas dentro de los tribunales. ¿Cómo va a impactar dentro de los tribunales? Y nosotros tenemos el micromachismo, el arte sutil de lo que no aparece, pero que en definitiva se dice, y qué es lo que pasa en tribunales, en el Poder Judicial. Les cuento, hace un tiempo he participado en una actividad que era de un debate de género dentro de Tucumán. Y una de las trabajadoras que participaba, ella dice, yo tengo 22 años dentro del Poder Judicial y en estos 22 he visto millones de micromachismos. Y enuncia una serie de micromachismos que yo lo único que hice es seleccionarlo. Agustina Duarte, se lo agradezco. Entonces, miren, según en el Poder Judicial, fueros de hombres y fueros de mujeres. Las mujeres van a familia, los hombres van al fuero penal, porque los hombres son fuertes y las mujeres somos débiles. Pero si nosotros, esto no solo los trabajadores, sino que también si nosotros lo analizamos por relación a los jueces y las juezas. En Tucumán, un 70% jueces mujeres en el fuero de familia. Bien, entonces eso es natural, está naturalizado. Después, bajo el control de la protección, son los micromachismos en la oficina. No te agaches porque te miran. Tenés cuidado, no te pongas polleras cortas, nosotros somos los responsables. Las mujeres, los casos que sean más fáciles, porque son más sensibles, lo que no nos hagan llorar, lo que no nos hagan mal. Y el estigma del ascenso, ¿qué habrán hecho para ascender? ¿Qué habrán hecho y con quién? Lo peor. Entonces, los prejuicios en la gestión de causas. Cuando hablamos de divorcio, de alimentos, está re loca ella. ¿Qué se dice? Está loca la mujer. Lo engaña y le quiere sacar plata. Nunca trabajó y ahora, ¿qué quiere? Enriquecerse a costa de él. Está enganchada con el tipo. Por eso le hace tanto lío. No, esta no tiene cara de golpeada. No parece que sea golpeada. Ellos se emborrachan, le pegan, los denuncian, los perdonan y luego todo el ciclo. Entonces, todos esos prejuicios tiñen lo que son nuestros juicios al momento de resolver. Bueno, otros más, el mito de la denuncia falsa que hablaba Genoveva hace rato. Bueno, ahora está de moda la denuncia falsa, la denuncia falsa. Bueno, en eso, la justificación. ¿Por qué los varones? Primero que las mujeres somos víboras entre nosotros, pero hay un conventillo entre mujeres, pero los tipos hay camaradería entre los hombres. Y también ella es así, él, ¿por qué? Porque tiene carácter fuerte, pero nosotros porque no tenemos marido o no tenemos hijo o lo que fuera. Bueno, creo que el camino es la construcción colectiva, pero también en este camino de construcción colectiva es no silenciar, porque lo que no se habla, eso no transforma. Entonces lo que tenemos que hacer es hablar para transformar. Y por último, la justicia no solo se imparte en las sentencias, sino en los vínculos, en el respeto cotidiano, en la manera en que pensamos colectivamente nuestras instituciones. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora les voy a compartir con la nuestra de Karina, voy a compartir un video que hemos hecho desde la FAM para el Día de la Mujer, así que espero que salga bien, ahí lo puedan ver. Somos mujeres en la justicia. Cada día escuchamos historias, conflictos, dolores. Leemos expedientes que hablan de familias, de vínculos, de derechos vulnerados. Tomamos decisiones que impactan en la vida de otras personas. Nuestra tarea exige responsabilidad, compromiso, sensibilidad, estudio permanente, presencia. La justicia no es un trabajo que termina cuando cerramos las puertas del despacho. Nos acompaña, nos interpela, nos compromete. Pero además de ejercer la función judicial, somos trabajadoras.
madres, abuelas, hijas, parejas. Organizamos el tiempo entre audiencias y responsabilidades que no siempre se ven. Extendemos la jornada más allá de lo que ve. Buscamos capacitarnos en estructuras que todavía no siempre nos facilitan. Sabemos reconocer la violencia cuando aparece en el expediente. Sabemos nombrarla, abordarla, prevenirla. Y también sabemos que existen formas más silenciosas, desigualdades que persisten, obstáculos que limitan, techos que aún no terminan de romperse. La igualdad no es solo un principio jurídico, es una práctica cotidiana, es una construcción colectiva. Hablar de perspectiva de género también implica mirar hacia adentro, revisar nuestras dinámicas, fortalecer políticas de cuidado, garantizar condiciones laborales dignas y libres de violencias. Porque cuando las mujeres trabajadoras desarrollan su tarea en igualdad, la justicia se fortalece. Este 8 de marzo es una oportunidad para renovar el compromiso. Actuemos. Usé nada más 20 caracteres, así que lo voy a sujetar. El doctor Carlos Rossi es juez nacional en lo civil y miembro de la Red de Mujeres para la Justicia. Todo suyo, doctor. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo por la presentación breve. Agradezco muchísimo estar acá, la presencia de ustedes, el cansancio, muchas caras desde la mañana, siguen acá con cara de feliz cumpleaños. Bueno, voy a tratar de hacer todo lo posible para que no hayan esperado para que sí. Bueno, lamentablemente no traigo buenas noticias. No las traigo. Hemos escuchado durante todo el día, hemos reflexionado, hemos conferenciado sobre perspectiva de género, sobre desigualdad estructural, sobre acciones positivas, sobre interseccionalidad, sobre transversalidad, sobre las políticas que tenemos que implementar de manera tal que podamos seguir avanzando hacia ciertos objetivos. Bueno, a mí me gusta mirar los resultados. Y los resultados no son buenos. Hicimos un trabajo de investigación que lo empecé a diseñar hace 35 años atrás. No me daban los datos. Después fui secretario de Cámara, no me daban los datos. Fui secretario general, no me daban los datos. Fui de primera instancia, tampoco me daban los datos. Tuve que ser parte de la Comisión de Género, Diversidad y Discriminación de la Cámara Civil. Entonces, 3 camaristas, las 3 mujeres se plantaron y ahí el Consejo de la Magistratura nos dio los datos. Los datos consisten en los montos indemnizatorios de sentencias dictadas por la Cámara Civil, todas las sentencias, sin excepción, durante 3 años calendarios. Agrupamos estos casos por, obviamente, género, por franjas etarias de sectores de 5 años, 40-45, 45-50, sí, educación primaria, terciaria, universitaria, posgrado, completa y no completa, trabajo formal, trabajo informal, familia, propiedad. Eso por un lado, la agrupación demográfica. También agrupamos por porcentajes de discapacidad, tipo de discapacidad y sector del cuerpo donde hay discapacidad operativa. Entonces encontramos casos relativamente equivalentes o casos parangonables o grupos de casos en donde había, por ejemplo, un 15% de discapacidad total y permanente en el miembro inferior izquierdo, en personas entre 45 y 50 años con formación universitaria, con trabajo en blanco. Y así puedo ir por todo el andarivel y llegar a la señora que vive muy lejos de acá, que toma 3 colectivos para venir a limpiar una casa de familia en negro.
¿sí? Que es la titular de un hogar monoparental con 6 hijos y que choca con el colectivo, en el que viajaba para uno de los tantos para venir acá y queda con un 40% de trabajo. Hay de todo en la base de datos. Bueno, las malas noticias son las siguientes. En general, el promedio es que las mujeres cobran en situaciones equivalentes un 25% menos de indemnización. Un 25% menos de indemnización. Eso quiere decir que muy linda la perspectiva de género, genial la transversalidad, hermosísimas las acciones positivas, pero ¿a qué resultados llegamos? El promedio es un 25%. Cuando los porcentajes de discapacidad son relativamente chicos, un 10%, a lo sumo un 15%, las diferencias se acortan y llegan a veces hasta el 10%. El problema serio se produce cuando el porcentaje de discapacidad es enorme. Entonces al hombre le indemnizan con un 45 y hasta 60% más que a la mujer, que tiene el mismo porcentaje de discapacidad. ¿Dónde están las acciones positivas? ¿Dónde está la perspectiva de género de las personas que crecemos? Porque, perdón, todo esto es de mi pueblo, no del pueblo civil. Pensamos muchísimo antes de hacer esta investigación, porque nos iba a enfrentar con todos nuestros colegas. Los resultados son, los digo con todas las letras, horribles. Bueno, ¿por qué traigo estos resultados? ¿Por qué vengo acá? Porque me interesa que podamos internalizar todo aquello que repetimos y que decimos y que damos el curso. Yo empecé con Diana, no me acuerdo hace cuántos años ya, y después tomé a mi cargo toda la capacitación del polo de retiro de inmigrantes de la ley Micaela hasta que la pandemia nos borró el mapa. Podemos hacer un montón de cosas, pero a la hora de tomar decisiones resulta que seguimos haciendo funcional al patriarcado. Yo traté de buscarle alguna propuesta de solución, alguna luz de esperanza que nos permitiera seguir adelante, que nos diera algún acicate para decir, bueno, tenemos cosas por hacer, hagámoslas. Me puse a leer un poco también, de la mano de Diana, algo de filosofía jurídica, no. Mirá para acá, nada. Encontré el libro de Nino, que lo había leído hace 1000 años, lo volví a leer, fascinante, pero tampoco me daba soluciones. El país al margen de la ley, la Domi Argentina. No encontraba soluciones ahí. Bueno, entonces dije, vayamos a las ciencias duras. Empecé a pensar en la medicina, no se dan una idea. Así como la mayoría de las mujeres son juezas de familia y hay pocas juezas penales, casi todas son pediatras, casi todas son tocoginecólogas, cardiocirujanas, neurocirujanas, terapistas, no hay. Bueno, entonces dije, por las ciencias duras no vayamos porque la ingeniería agarro la puerta, cierro los dedos arriba. Entonces dije, vamos a la filosofía en general. Y me encontré con Miranda Spricker. Miranda Spricker es una filósofa inglesa que ya en 2007 escribió sobre una temática que es fascinante, que es la injusticia epistémica. Las razones que nos mueven a nosotros como operadores en el mundo del derecho reposan sobre principios generales del derecho que no fueron modificados por las convenciones, no fueron modificadas por las nociones de interseccionalidad, no fueron modificadas por Campo de Odonero, por González Llull, por absolutamente nada de eso. Y seguimos hablando de la igualdad a rajatabla, seguimos hablando de la bilateralidad del proceso. Y vamos a hablar de bilateralidad del proceso como un ejemplo ridículo. Una mala praxis médica. Entonces resulta que no es Marcela o Carlos, no, Aida tampoco. Es la señora que vive en Camino Negro y Dios mío, y que toma 3 colectivos para venir a limpiar en negro una casa. Y esa señora tiene una mala praxis médica, ¿y qué acceso tiene a la justicia? ¿Qué buen equipo jurídico va a encontrar para la defensa de su demanda frente a la estructura enorme del sistema médico con los estudios jurídicos de varios pisos? Yo desde la ventana de mi juzgado veo uno que tiene 14 pisos y digo, ¿cómo hace la gente para enfrentarse a las dificultades que tiene el factor de imputación subjetivo, que tienen, bueno, no te falta que hablemos de esto. Esa injusticia epistémica
justamente, y ahí hablamos, en ese proceso hablamos de igualdad y bilateralidad. En ese proceso agarramos la puerta y la cerramos en la cara a la señora. Tan simple como eso. Lo digo con todas las letras, no me es grato venir a decir esto, no me resulta simpático hacer una evaluación de esa índole del trabajo que hago. Créanme lo que no. Mucho menos simpático me resultaría quedarme callado, no haber hecho esa investigación, no haberme peleado con, creo que hasta los zócalos del archivo. Y tampoco me es grato venir a decir todo esto acá. La injusticia epistémica es testimonial, o puede ser hermenéutica, y yo me permito hablar de una tercera que es la heurística, de la búsqueda. La testimonial es aquella que nos invisibiliza, que no nos permite expresar, que no nos permite mirar. Como decía Einstein, esta teoría, aquello que nos decide por nosotros qué es lo que vamos a observar. Y bueno, y los principios generales del derecho, y la libertad, igualdad, la fraternidad, y la Revolución Francesa, ¿cómo le pagó a las mujeres? Muy mal, ¿o no? Bueno, y seguimos hablando de esos principios jurídicos de la igualdad liberal, y no estoy hablando de política, estoy hablando de filosofía jurídica, la igualdad liberal del siglo XIX, y seguimos anclados en lo decimonónico, y no nos entendemos entre nosotros mismos, entre las personas que operamos en el campo del derecho, y no logramos internalizar que ocurrió el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió el odio, que ocurrió la discriminación, que ocurrió el horror. No nos damos cuenta todavía que aquellas declaraciones luminosas de la Revolución Francesa de igualdad, qué bien, de igualdad. Bueno, te lo vuelvo a repetir, un 25% menos de promedio cobran las mujeres. La legalidad. La ley nos obliga a implementar acciones positivas. La ley nos obliga a ponderar la vulnerabilidad, las acciones compensatorias, las affirmative actions de las que habla el derecho anglosajón. Un 25% menos promedio, y cuando la incapacidad es mucho más alta llega al 60%. O sea, cuando la interseccionalidad impacta de pleno en la persona, porque hay un porcentaje muy elevado de discapacidad, estamos en problemas. Entonces, la injusticia epistémica hermenéutica nos lleva primero la testimonial a no ver, a no hablar, a no permitir que se hable. La hermenéutica nos lleva a buscar principios jurídicos de neutralidad. ¿Cuál es el efecto de la ley neutral? Que dijo la Corte en Castilla, en provincia de Salta, sobre la aplicación de la ley neutral. Y hablando de la ley neutral, y disculpas, el artículo 1746 del Código Civil y Comercial es una norma neutral, que no tiene ningún distingo sobre el género, no tiene ningún distingo sobre la inclusión social de la persona, no hace distingo alguno sobre la educación que tuvo. Aplicamos la ley neutral y el efecto de la aplicación de la ley neutral es profundizar la desigualdad estructural. Y la heurística, guiada por esa hermenéutica, nos va a guiar a la búsqueda, de soluciones que siguen perpetrando la desigualdad estructural, que siguen imponiendo el estereotipo, que siguen abriendo una grieta cada vez más ancha. Y no voy a temas absolutamente simples y sencillos, como por ejemplo, ¿cuánto invertimos, Marcela o Carlos, en venir acá? En tiempo, en cuidado personal, en indumentaria, en adorno, en más. Es abismal la diferencia. Y si trabajamos en el mismo tribunal, ganaríamos lo mismo, ¿verdad? Tenemos más o menos la misma edad, ganaríamos lo mismo. Pero ella gasta 5 veces más que yo en ir solamente en ir a trabajar. Y si estuviéramos casados, tuviéramos los hijitos y todo, y ya los nietos a esta altura, resulta que yo llego de casa y digo, ay, estos tucumanos, delictuosos, qué sé yo, bárbaro divino. Prendo la tele, descorcho la cerveza y ella tiene que empezar. Con la mascarilla, con la mochila de mañana, con la cena, con sacar la ropa al tender, con ponerse la pirada doblada, viene a la señora que viene a ayudarnos. Una señora, ¿conocen casas con mucamo? Digo, ¿no? Entonces son todas pequeñeces cotidianas que cuando las llevamos al plano del 15% de discapacidad en el miembro inferior izquierdo,
Tampoco las tenemos en cuenta. ¿Y cuánto cuesta el trabajo de Marcela en su casa, cuidando a sus hijos, ocupándose de mi ropa, de mi comida, más de toda la ropa de ella, que es un montón? No, y aparte el punto es otro. Cuando las mujeres, para ser visibles por aquello de la injusticia epistémica testimonial, para ser visibles tienen que ser femeninas. Entonces gastan un montón de dinero, un montón de tiempo, un sufrimiento bárbaro, porque no es chiste eso de depilarse, teñirse y todo eso, para ser visibles solamente para reforzar el estereotipo. Pues no son visibles para adquirir independencia, autonomía, para que las indemnicen igual, no, simplemente para ser mujeres lindas y ser el 30% de los jueces, solamente 30%. Para que si les pasa algo las indemnicen con un promedio en 25% menos. Bueno, tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos mucho para pensar, tenemos mucho para filosofar. Diana, ayúdanos, por favor. Tenemos mucho que redefinir y tenemos mucho coraje que poner a disposición de las personas para que trabajamos. Y también es muy importante una cosa, con esto cierro, y es que no está solamente todo en manos de las personas que ejercemos la magistratura. Yo, en 24 años que llevo de juez, leí una sola demanda en donde se hablaba de la perspectiva de género. Una sola. Y era un amparo para que unas chicas jugaran al fútbol, como un famoso salió en todos los diarios. Ni un solo daño sin perjuicio, ni una mala práctica médica, ni un problema que se da una idea, la cantidad de casos que hay de cirugías estéticas fallidas, de aumentos mamarios que son desastrosos, asimetrías faciales. Nadie habla del estereotipo, de cómo la mujer se somete a todas esas salvajadas para seguir siendo mujer linda y que le indemnicen menos. Creo que tenemos muchas cosas por hacer, tenemos muchas cosas para pensar. Los abogados, no solamente los jueces, las personas que ejercen la abogacía, no solamente las que impartimos justicia. Porque las mujeres, justicia epistémica testimonial, son invisibles en la propia demanda. Nos damos cuenta que es mujer porque se llama Claudia y no Juan José. Pero no hay ningún condicionante, no hay una planilla, no hay un protocolo. Para las autopsias está el protocolo de Minnesota, para las cuestiones de abuso sexual está el protocolo, un minuto, de Estambul. Los médicos forenses, cuando abren nuestros cuerpos muertos, tienen protocolo. Nosotros, cuando trabajamos con las personas vivas, no. Entonces yo no tengo información. Si yo no tengo información, si para mí no es visible, no pretendan que le ponga un 25% más, que trato de hacerlo. Así me ven en cámara, me revocan mucho. Muchísimas gracias por estar. Cerramos este panel sobre perspectiva de género en procesos de familia y laborales. Y si llegaron hasta acá, les pedimos por favor que no se vayan para el panel de cierre. Muchísimas gracias.